Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Es realmente muy bueno poder encontrarnos por este medio que es YouTube, que es la producción audiovisual de los videos, porque podemos estudiar juntos la escritura, la palabra de Dios. Estamos en esta oportunidad estudiando el Evangelio de Marcos. Iniciamos hace una semana atrás el tema número 1. Investigamos los primeros 15 versículos del Evangelio de Marcos, miramos un poquito qué es el término Evangelio, miramos un poquito qué personajes de la deidad aparecen, o quién era Juan el Bautista, cómo se presenta Jesús. Bueno, en definitiva, tenemos el video pasado de la lección número 1. En esta lección número 2, obviamente que vamos a estar enfatizando los versículos 16 al 45 del Evangelio de Marcos. No pretendemos en este video enfocar o estudiar todos los pasajes, porque son muchos, pero sí vamos a nombrar las historias, quizá algunos pasajes vamos a leerlos, y vamos a hacer aplicaciones para nosotros, enseñanzas que nos ayudan a poder entender un poquito más lo que la Biblia nos está enseñando en la segunda parte del capítulo 1 del libro de Marcos. Vamos a orar y vamos a dar inicio a este video. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por permitirnos tener este momento de estudio con nuestros amigos, con nuestros oyentes. Queremos rogarte que los bendigas, que seas con ellos, Señor, que el estudio que podamos tener de Marcos, que sea de bendición. Gracias por mostrarnos facetas del ministerio del Señor Jesús, conocer un poquito más acerca del trasfondo del gran conflicto, de su autoridad, de su poder y también de su sanidad por medio de los milagros que describe el Evangelio de Marcos. Acompáñanos en este estudio, Señor, que sea de bendición, que cada parte que toquemos, que podamos sacar lecciones para nuestra vida de forma personal. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como dijimos en la introducción, vamos a estar mirando los versículos 16 al 45 del capítulo número 1 del Evangelio de Marcos. La primera porción es justamente los llamados de los 4 primeros discípulos de Cristo. Estos hombres tenían un trabajo, tenían una labor diaria y la Biblia lo recalca. Versículo 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Versículo 20. Y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Acá tenemos el primer aspecto que destaca Marcos en esta porción de estos versículos: el llamado de Cristo. El llamado de Cristo, querido hermano, demanda una decisión, demanda una elección, demanda optar por un camino, por un sendero, porque Marcos nos dijo en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, preparad el sendero, ¿no?, para el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo a caminar por un sendero y obviamente a todos los que llama también tenemos que caminar por un sendero. El sendero de la decisión, el sendero de la elección personal. No te describe el final, no te describe transitar de forma feliz, de forma cómoda, pero contiene ese llamado un imperativo: seguirle. Y finalmente ese llamado tiene obviamente un protagonista, una persona a quien imitar, a quien apreciar y a quien tener como el centro de nuestro ejemplo, que es el Señor Jesús. Nadie más debe ocupar ese lugar.
Fíjate que en el versículo 17, Jesús les dice: venid en pos de mí. Ahí está el imperativo. No es si te gusta, no es si lo pensás bien, si te parece. No, Jesús hace un llamado directo. Seguime, seguime. Avanzá detrás mío. Guíate a mi lado. Es un imperativo que hace el Señor Jesús, pero también dice: haré que seáis pescadores de hombres. Jesús te convierte. Jesús no te deja igual. Jesús, cuando llega a nuestra vida, debe haber un cambio. Y si realmente no lo hay, tiene que haber algo en medio en nuestra relación entre Cristo y mi persona. Jesús va a instruir más adelante en los capítulos 8, 9 y 10 de Marcos cómo ser un discípulo de Cristo, cómo trabajar en el Evangelio de Cristo, cómo expandir el Evangelio de Cristo. Pero inicialmente tenemos un llamado donde Jesús promete transformar tus habilidades. Jesús promete cambiarte, transformarte. Haré que seas. Pasar de nuestra actividad a una actividad espiritual. También, otro aspecto del llamado de Cristo es que Jesús llama a gente común. Gente común, ¿en qué sentido? Primeramente porque tenemos que definir la tarea de un pescador en tiempo de Cristo. Era obviamente una tarea muy ardua, muy dura. Era un trabajo desgastante. Había peligro constante y también requería de mucha paciencia. O sea, un pescador no era una persona más. Un pescador era una persona que se abocaba a un oficio muy duro, muy rudo. Y sabes que además de eso, las personas que se dedicaban a la pesca generalmente eran personas que no tenían o los recursos o el coeficiente intelectual aprobado o avalado por las escuelas rabínicas. La gente que se dedicaba a la pesca era gente que había sido alejada de los círculos académicos de la época. Eran personas que tenían en su vida quizá profesiones frustradas, vocaciones destruidas, proyectos abandonados. Jesús toma a esa gente con las capacidades que tiene, con lo que hace, con su desafío diario de conseguir el pan. Jesús llama a personas con dificultades, con trabajos, obviamente con un proyecto de vida diario, pero personas que anhelan seguirle de todo corazón, con una predisposición de que Jesús sea la razón de su diario vivir. Es interesante la palabra griega que dice el versículo 16, dice: andando junto al mar, vio. ¿Sabes que ese verbo es jorao? Este verbo indica un discernimiento profundo. Indica mucho más allá que simplemente ver algo físico. Indica una observación más estrecha y un conocimiento más pleno. La mirada de Jesús es que conoció el corazón de Pedro, conoció el corazón de Andrés, de Juan, de Santiago. Jesús, cuando miró a estos hombres, Jesús estudió el corazón de estas personas. Eran o debían ser personas leales, personas que seguirían a Jesús durante todo su ministerio. Sufrirían obviamente altibajos, tendrían éxito, tendrían fracasos, hablarían cosas erróneas. De hecho, Marcos presenta en su gran mayoría el Evangelio a un cuerpo de discípulos un tanto descuidados, un tanto de poca preparación, y esto indica a las claras de que el Señor Jesús
es un gran maestro y está capacitando y enseñando a estos hombres. Este tipo de llamado es muy interesante porque Dios llama de forma particular a cada uno. Por ejemplo, con el caso de Simón y Andrés. Simón y Andrés pareciera que estaban luchando con su economía. No tenían lo mismo que Juan y Santiago. Fíjate que dice acá que estaban echando la red en el mar. O sea, solamente tenían una red y tenían una barca. Y Jesús igualmente llamó a estos hombres con su situación laboral y económica que ellos tenían de su época, de su posibilidad familiar. Ahora es interesante si miramos los versículos 19 y 20, dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, o sea, tenían la habilidad de arreglar. Y además dice: enseguida lo llamó. Entonces, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, ¿no? O sea que, si nosotros miramos bien, Jacobo o Santiago y Juan tenían otras habilidades y habían crecido en su empresa de pesca. Y es interesante que Jesús llama a gente con menos recursos y Jesús llama a personas con más recursos. El llamado de Cristo es diferentes clases sociales. Jesús llama tanto a unos como a otros. Es un llamado incondicional. ¿Por qué decimos que es incondicional? La Biblia no describe de que ellos les preguntaron a Jesús: ¿y cuánto vamos a ganar? ¿Y qué pasa si nos enfermamos? ¿Y qué seguridad hay de éxito en esta misión? No, sabes que la gran mayoría de los apóstoles se entregaron a la causa de Cristo de una forma completa, abnegada y total. Es más, la gran mayoría de parte de los discípulos murieron martirizados bajo los poderes civiles de la época. Obviamente que estos hombres, en estas circunstancias de muerte, despreciaron su vida descansando en la vida venidera prometida por su Salvador. Además de eso, el seguir a Cristo es seguirlo a Él. Dijo Jesús: venid en pos de mí. Hay un direccionamiento de a quién mirar, a quién seguir. Esto es importante porque a veces nos desviamos la mirada más hacia el hermano, la hermana, ¿verdad?, el pastor, el líder tal o cual. Pero Jesús es un maestro que llama de una forma muy clara. Dice: seguidme a mí, miradme a mí, teneme como ejemplo a mí. Qué lindo sería que nosotros podamos concentrar nuestra atención, nuestra vida cristiana en la persona de Jesús y no en los hermanos. Además de eso, el llamado de Jesús demanda todo. Dice la Biblia: dejándolo todo, lo siguieron. El llamado de Cristo no es un 60%, un 70%, un 90% o un 99%. El llamado de Cristo requiere de que nosotros entreguemos todo lo que tengamos, todo lo que disponemos, y poner ante la presencia de Dios nuestras más apreciados sueños, vocaciones, anhelos, planes que tenemos. A veces, yo no estoy diciendo de que tenés que dejar el trabajo, que tenés que dejar la familia, pero sí Jesús, cuando llega a la vida nuestra, tenemos que hacer un orden de prioridades. Tenemos que empezar a colocar el orden de lo más valioso para Dios según lo que Él valora y no según lo que yo valoro. O sea, cuando Jesús llega a nuestra vida, nosotros tenemos que tomar decisiones. Cuando Jesús llega a tu vida, a la mía, nuestro cuerpo no puede ser manejado de la misma forma. Nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestros negocios,
cómo nos manejamos en el vecindario, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Jesús, cuando llega a la vida nuestra, nos hace un llamado de transformarnos, de cambiarnos. Es una dedicación completa a la vida con Dios. Es un proyecto de vida, es un estilo de vida que Jesús llamó y convocó a estos hombres. Hoy en día Jesús no está haciendo un llamado como le hizo a los apóstoles, como alguien que se dedica a la pesca o ser pescadores de hombres. Jesús te llama en la condición en que vos te encontrás. Jesús te llama con el trabajo que tengas. Jesús te llama a que puedas ser un representante de Él, seas docente, seas doctor, seas abogado, seas zapatero o seas lo que fueres. Jesús te dice, seguidme en pos de mí, o venid en pos de mí, seguidme a mí. Ojalá que nosotros en esta primera parte del temita podamos escuchar el llamado de Cristo. La segunda parte del capítulo es hasta el versículo 34 es un sábado con Cristo. Ya el versículo 35 nos cuenta el siguiente día del Señor Jesús. Desde los versículos 21 al 34 nos cuenta cómo fue el sábado en la presencia del Señor Jesús. Y es muy interesante porque vamos a encontrar que el sábado es el día al cual Cristo asistía a la iglesia, y no es porque Jesús era judío. La verdad, el sábado nunca fue una verdad, un estilo de vida exclusivo para el pueblo judío. El sábado es el día donde nos encontramos con Dios, según la Biblia. Es el día donde nosotros adoramos al Creador. Y la Biblia es muy clara. En el versículo 1 dice, entraron en Capernaum y el sábado Jesús entró en la sinagoga. El día sábado es el día que Jesús guardaba. Por eso yo guardo el día de Dios. El día sábado es un día especial. Y uno pudiera decir, bueno, vamos a la sinagoga, vamos a la iglesia, vamos a entrar en comunión con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y allí va a haber un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente donde yo voy a reverenciar a Dios, donde yo me voy a alimentar de la fe. Pero en este lugar también había un emisario del adversario. Fíjate que dice la Biblia que Jesús cumplió el rol de maestro. Qué importante el rol de maestro. Dice, y se admiraban, dice en el versículo 21, y comenzó a enseñar cuando entró en la sinagoga. Versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tomó el tiempo para explicar las Escrituras, para hacer aplicaciones correctas, para hacer invitaciones directas al corazón de los oyentes. Jesús como el gran llamador en los apóstoles, Jesús como el gran maestro, el gran didacta, ¿no?, presentado por el Evangelio de Marcos. Sabes que la Biblia dice que en ese marco de instrucción, de gozo, de enseñanza, de aprendizaje de parte de lo que estaban escuchando, dice la Biblia, pero había en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu impuro que gritó: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Mira, es muy interesante la charla que tiene el demonio con Jesús. Si nosotros miramos, primeramente, cuestiona a Jesús, porque Jesús y el mundo de las tinieblas no tienen nada que ver. Nota que el demonio le dice: ¿qué tienes con nosotros? Cristo y las tinieblas no tienen nada que los vincule. Cristo y el mal, el cielo y Satanás no tienen relación, no hay comunión. No se pueden vincular un mundo y el otro mundo. Son dos equipos
muy diferentes, y es lo único que existe en el marco espiritual. No hay más opciones. O está en el mundo del mal o está en el mundo del bien. No hay otra. Además de eso, dice el demonio: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjate que el pronombre plural nosotros puede hacer alusión a dos grupos de personas o de seres. Primeramente puede hacer alusión a nosotros, haciendo como una explicación de que toda la gente que estaba en la sinagoga pertenecía al diablo. O por el otro lado, el segundo grupo es que había dentro de ese hombre más de un demonio. Yo me tiro más por la segunda opción, porque en la primera opción, nosotros, si miramos este término nosotros en relación a toda la gente que estaba congregada en esa sinagoga, estamos hablando de que esa gente no tenía la posibilidad de acercarse a Jesús y cambiar. Pertenecían al maligno. Y todos nosotros podemos cambiar de equipo si así lo permitimos. Y además de eso, Marcos presenta a Jesús como un benefactor para esta gente. Por lo tanto, nosotros significa de que Jesús marca una diferencia entre el mundo de las tinieblas y el mundo de Cristo, el mundo del bien. La gente que estaba allí era el objeto del amor de Cristo, del interés de Cristo. Y obviamente que el nosotros tiene que ser de todo el equipo maligno que estaba en ese hombre poseído. Y el tercer aspecto es que le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Algunas características más, ¿no? Dice Jesús Nazareno. Es interesante que sabía de dónde era Jesús. Le llamó su nombre de Salvador, Yeshua, ¿no? También dice: has venido a destruirnos. Es interesante que se muestra en estas preguntas o en estas frases que habla el demonio miedo. Se habla ya del conocimiento profético, escatológico de la destrucción. Ellos saben que van a ser destruidos. Ellos saben que Jesús es el que tiene toda la autoridad. Y Él es el que había venido acá al planeta Tierra para devolver a la raza humana lo que el ser humano había perdido. Tú eres el Santo de Dios. Solamente hay un Santo allí. El Santo de Dios, el que vive una vida diferente, el que vive una vida abocada a las cosas de Dios. Tú eres ese ser, le dice el demonio a Jesús. Tú eres ese ser que eres perfecto, eres puro. Y nota que cuando el demonio llama santo a Jesús, obviamente todo el paquete de demonios que había en esa persona se están llamando impíos. Todo lo impuro, todo lo bajo, todo lo degradado pertenece al mundo de las tinieblas. Hay dos grupos claramente observables: lo santo, el Hijo de Dios, y lo impuro, el reino de las tinieblas. Nosotros vemos en Marcos, en estos textos, que Él te presenta el gran conflicto entre el bien y el mal. Yo no sé si crees en las actividades paranormales o no, pero Marcos nos enseña que es real, que no es un juego y que esta persona se entregó al maligno. No sabemos qué hizo este hombre, la Biblia no lo cuenta, para llegar a esta situación, pero sí sabemos que le entregó su voluntad, le entregó su razón, le entregó su corazón, su vida a Satanás. Y Satanás, cuando escuchó la predicación, allí empezó a molestar a la gente que estaba alimentándose de la palabra, porque Satanás sabía quién era Cristo. Y Jesús, obviamente que habla con autoridad. Generalmente cuando miramos al Jesús de la época del Renacimiento, vemos a un Jesús amoroso, simpático y hasta a veces un poquito afeminado. Pero fíjate que Marcos presenta a Jesús como un hombre que tenía autoridad. No empieza a negociar con el demonio,
no empieza a preguntarle cosas, simplemente le dice, cállate, y sale de él, abandónalo. Jesús se muestra acá como el que tiene la autoridad contra el poder de las tinieblas. El imperio de las tinieblas se rinde ante la autoridad del Señor Jesús. Y dice la Biblia que sacudió a su víctima y dando grandes alaridos, salió. Ese hombre fue liberado por el poder de Cristo Jesús. El Señor Jesús nos advierte que jugar con el diablo no es una cosa superficial. Hoy hay que cuidarnos de todo lo relacionado al mundo de las tinieblas. Hoy Satanás trabaja de una forma tan amplia por películas, por música, por libros, por un montón de elementos, instrumentos que hacen que la gente caiga en sus redes. Solo el Señor Jesús podrá liberarte. En los versículos 29 al 31 vas a ver la sanación de la suegra de Pedro. Luego de la sinagoga van a la casa del apóstol Pedro y allí se encuentran con que hay una persona, un familiar, un cercano, enfermo. Y como han visto a Cristo hacer estas cosas, le dicen que está enferma. Y Jesús actúa de una forma muy especial. Algunos creen que porque cerca de Capernaum había pantanos, la suegra de Pedro podría haber sufrido o estaba sufriendo quizá paludismo o malaria. Y en esas épocas, obviamente que tenían dos opciones solamente. O sanaban o se morían. No había más. Y Jesús hace algo que es muy interesante. Obviamente de más está decir que Pedro era casado según Marcos, ¿no? Y también Mateos, ¿no? Pedro tenía su familia, tenía su casa. Y fíjate que decía, el texto dice que Jesús se acerca, la toma de la mano y finalmente le quita la enfermedad. Y es una sanidad completa, porque generalmente cuando nos recuperamos de la fiebre, nuestro cuerpo está agotado, ¿no? Pero Jesús le devuelve la fortaleza muscular necesaria, la fuerza muscular perdida y la hidratación adecuada, porque dice la Biblia que ella comenzó a servirles. O sea que quedó con ganas, con fuerzas, totalmente recompuesta para poder servirles de forma plena. Hay una cita del deseo de toda la gente, página 225, que a mí me impacta mucho porque el día sábado descompagina con la enfermedad, el día sábado descompagina con los demonios, el día sábado está en total armonía con enseñar, el día sábado está totalmente en armonía con ir a visitar a familiares, a pacientes enfermos, hermanos de iglesia, hacer alguna visita especial, dar algún estudio bíblico. Eso es importante para hacer en el día sábado. Y la Biblia dice que cuando la gente escuchó de Jesús, al finalizar el sábado, ¿por qué? Porque los judíos, los maestros, los escribas de la época habían enseñado de que no se podía curar en sábado. No se podía hacer cosas de sanidad en sábado. Por eso la gente a la tarde, noche, viene porque los judíos guardaban el sábado de puesta de sol hasta puesta de sol. Pero el día sábado y Cristo no pueden vincularse con la muerte, con los demonios, con la enfermedad. No. El día sábado es un día de gozo, de plenitud. Lastimosamente en este mundo pasamos cosas, justamente en los días sábados inclusive, pero a la luz del cielo, el sábado es un día diferente. Elena de White dice, Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue
y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y aquí entramos en los versículos 35 en adelante. Vamos a estar mirando el secreto de Cristo, que esta es la tercera parte. Jesús fue un hombre que tuvo un secreto en su ministerio, el secreto de la oración. Muchas veces vas a encontrar a Jesús orando en el Evangelio. Dice el pasaje 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nota que vas a encontrar en el Evangelio muchas veces que la oración en el ministerio de Cristo fue una decisión. La oración no sale naturalmente. Tenemos que hacer un hábito para orar. Jesús estaba allí orando. ¿Cómo oraba Cristo? ¿Cómo nos enseña a nosotros a orar? Cuando miramos el Evangelio, hay tres aspectos que te quiero compartir de la oración. Primeramente, la atención en las oraciones se centran en Dios, en su gloria y en su voluntad. Siempre esta exaltación que es centrada en Dios, en su gloria y en su santidad, en su voluntad, está antes de empezar a pedir, a rogar y a suplicar por nuestras necesidades. Fíjate, el Padre Nuestro, ¿no? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro habla de que hay una familia que pertenece a la familia de Dios. Luego dice que estás en los cielos, tu morada es santa. Y luego dice que el nombre de Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Tu nombre es un nombre especial. No se puede jugar con tu nombre. Nota que así empieza el Padre Nuestro. Yo no sé cómo empiezas tus oraciones, pero sería bueno que miremos cómo nos enseña a orar el Señor Jesús. El punto 2 es que al momento de pedir hay sencillez. No es muy complejo hablar con Cristo. No hay que ser muy estructurado, tan formal. El Padre Nuestro es tan sencillo, es tan claro la oración, que no hay que complicarse mucho. A Jesús no le importa la parafernalia, no le importa toda la decoración de la oración. Fíjate cómo dice el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Señor, necesito alimentarme, dámelo. Tan sencillo como eso, ¿no? Y el último punto que nos enseña el Señor Jesús es que hay una solicitud al perdón, pero es un perdón recíproco. O sea, tú puedes solicitar el perdón, pero ese perdón está condicionado a cómo administras la posibilidad de perdonar a tu prójimo. O sea, yo reclamo el perdón cuando yo ya lo he dado el perdón. Fíjate cómo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el perdón de Dios llega a vos cuando vos ya lo has dado a otros prójimos a tu lado. O sea, Jesús cuando nos enseña a orar, te dice, primero alaba a Dios, primero ocúpate de hablar con Dios, luego no seas tan complicado, habla de forma sencilla, directa, y el tercer punto es que puedas distribuir el perdón que Dios
te quiere dar. Mira, hay una cita en el libro complementario. El autor Shepard, él fue docente y dice esto: hace años asigné a mis alumnos una tarea de oración. Podían leer acerca de la oración en los libros El Camino a Cristo y El Ministerio de Curación, u orar durante 30 minutos seguidos, o lectura u oración. Luego tenían que escribir un informe de una página acerca del ejercicio que habían elegido. Recibí algunos informes sorprendentes de quienes pasaron 30 minutos en oración. Varios estudiantes señalaron la calma que sentían después de pasar este tiempo prolongado en diálogo con Dios. Otros contaron que expresaron su oración habitual durante unos minutos y luego no supieron qué hacer. Otros dijeron que terminaron orando por personas en las que no habían pensado durante años. Aquel ejercicio de oración me enseñó un par de lecciones. Primero, la oración serena nuestro espíritu. Y segundo, cuanto más breves son nuestras oraciones, más tendemos a orar acerca de nosotros mismos. Esto me hace pensar que fueron los largos periodos de oración de Jesús los que le dieron una calma tan notable a lo largo de su ministerio, convirtiéndolo en el mayor poder para el bien que el mundo haya visto jamás. Muy interesante. La oración en nuestra vida no nos deja igual. Si quieres observar al Señor Jesús orando, mira cómo Jesús lo hacía. Dedicaba un tiempo a la oración, un momento de tranquilidad. Tenés que organizarte. Si tenés hijos, tenés esposa, no puedes estar orando a la hora donde se está comiendo porque hay un ruido, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero vos al iniciar el día tenés que buscar un espacio, como lo hacía Jesús, un espacio tranquilo, un momento de silencio, un momento de calma a tu alrededor. Y la oración va a transformar tu vida. ¿Qué nos enseñan estas historias que hemos leído en Marcos 1? Nos enseñan que Jesús es revelado por el Evangelio como alguien que tiene autoridad. Tiene autoridad para llamar, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre la enfermedad. Esto es un anticipo de lo que va a ser en su segunda venida. El reino de Jesús promete enseñanza plena, crecimiento constante, sanidad absoluta y finalmente, felicidad eterna. El Evangelio nos hace mirar el futuro con esperanza. Si esto pasó de forma local en un día en la vida del Señor Jesús, ¿te imaginas la eternidad a su lado? Hay un futuro con esperanza. En este mundo vas a encontrar dolor, maldad, injusticia, demonios. Pero yo te muestro, dice Marcos, una pequeñísima parte de lo que será el reino de Dios. La historia nuestra, Jesús divide la historia nuestra en un antes y un después de su persona. La historia humana ha quedado impactada por la llegada del Mesías aquí a la tierra. Tenemos vislumbres de cómo será un mañana eterno en la presencia de Cristo. Tenemos que aprender a disfrutar de los resultados que esta gente disfrutó estando en la presencia del Señor Jesús. Quiero invitarte a que esta semana puedas reflexionar, puedas mirar a ese Jesús que tiene poder, porque eso hace Marcos. La semana pasada hablábamos de esa combinación de Jesús Dios, fuerte, poderoso, excelso, y también Jesús humano, un Jesús tentado, un Jesús frágil, un Jesús que dependía también del Espíritu Santo y de la persona de Dios el Padre. La pregunta para esta semana es: ¿qué te parece el Jesús del Evangelio de Marcos en estos versículos que hemos leído? ¿Cómo observás a Cristo ante la enfermedad, ante los demonios, ante
la enseñanza, de la doctrina. Jesús daba importancia al aprendizaje debido, correcto, eficaz. Ojalá que ese Jesús que presenta Marcos cambie la situación que tengas. No sé qué situación estarás pasando, pero ojalá que Él pueda transformar tu corazón, tu vida, y que pueda fortalecer tu confianza, tu esperanza, gracias a su persona. Queremos agradecerte por acompañarnos en este programa. Que Dios sea contigo, que Dios te acompañe, que veas a un Jesús real, a un Jesús concreto, a un Jesús que habla, que estuvo en esta tierra y que nos deja la oportunidad de desarrollar fe en lo que el evangelista Marcos nos ha transmitido mediante este evangelio. Un abrazo grande para ti, que tengas hermosa semana, que Dios sea contigo, y comparte si te gustó este video, si te gustan estos temas, déjanos algún comentario, alguna opinión, y demás está decirte que ores por nosotros por un lado, y por el otro que hagas de la Biblia el manual que sea tu consejero, que sea tu manual de orientación, tu mapa, para que puedas tomar sabias y buenas decisiones en esta vida y para la siguiente. Gracias por acompañarnos y que seas muy bendecido por el Señor. Chau, chau.